Bienvenidos a otra sesión en Práctica Test. Tal vez esta sesión ya la han visto otras veces. ¿Cómo estás, Pau Valenzuela? Bienvenida. Pero nosotros lo transformamos esto en un ciclo. Por eso el título en pantalla, Ciclo de Análisis y Acompañamiento. ¿Por qué razón? Porque literalmente analizamos los temas, ¿ya? Y nos acompañamos, no tan solo en generar una ruta a través de estos temas, sino que también a través de las preguntas que nos hacemos entre todos. Imagínense que conectado en vivo, en el chat, a veces hay dudas que las sacan los propios compañeros. Así que es súper bueno. Desde lo técnico y hasta cosas prácticas. A veces se hacen preguntas de distintas municipalidades, hasta de horarios, y es increíble cómo una persona que está en lo mismo que estás tú, le interesa responderte porque esa información es muy valiosa. ¿De acuerdo? Así que vamos de inmediato a comenzar con esto. Como ustedes ya ven acá, Rodney, ¿cómo estás? No puedo seguir sin leer ese mensaje. Ustedes ya lo saben. Había gente que no creía en esto. Decía, oye, profe, yo pensé que esos mensajes, no sé, eran extraños hasta que yo lo pasé y vine a contarle al resto. Así que leamos, por supuesto. Jimena Campos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, profe. Quería primeramente darle las gracias a Dios y a usted y a su equipo de práctica test. Ayer di mi examen y aprobé con una mala solamente. Nunca pensé poder lograrlo, pero el único consejo que les doy, hartos test, primero, obvio, hartos test, aprovechar al máximo todos los contenidos que ofrecen, perfecto, y por supuesto las clases, muy bien. Muchas gracias, un abrazo a la distancia desde la comuna de Chihuayante, Jimena Campos. Jimena, un abrazo gigante. Gracias por tus palabras. Obviamente para nosotros son reconfortantes y nos ayudan a ser cada día mejor. Por eso ahora hablamos de mejora continua. Si hoy día hacemos una buena sesión, mañana podría ser mejor incluso. ¿Ya? Con la opinión de ustedes eso va mejorando. Pero Jimena, yo creo que no imaginas lo potente que es lo que tú escribes para tus compañeros, para las demás personas que están conectados ahora, que igual van a hacer lo mismo que tú y que tal vez tienen algún tipo de inseguridad y dicen, no sé, tal vez me va a ir mal, como tú lo cuentas. Así que Jimena, un abrazo gigante, muchas gracias por tus palabras, te pasaste, y que sea muy buena en tu vida la licencia, ¿ya? Así que muchos cariños ahí a Chihuayante, un abrazo Jimena. Todos te están saludando, mira. Eliana Arriagada, hola a todos. Solo para decirles que ayer pasé y tengo licencia con 38 puntos. Increíble, Eliana, súper bien. Perfecto, Eliana, te pasaste. Un abrazo gigante. Mira, Jimena, mira qué bien tu reflexión. Pero hay una ventaja, Jimena. Esta antigua idea de que cuando tenemos más años las cosas pueden costar más, puede ser, pero en realidad el nivel de análisis, de conexión con la realidad, de percepción real del riesgo, por ejemplo, que tú podías desarrollar, te lo da la experiencia. Además, somos de la misma generación, así que no te preocupes. Un abrazo, Jimé, cuídate. Y Eliana también. Felicidades. Solo te faltó, Eliana, contarnos desde qué comuna. ¿De acuerdo? Así que ahí, con esos saludos, que quedan grabados, que es muy lindo esto. Un abrazo, Jimé. Comenzamos ya esta sesión. San Clemente, bien, Eliana, qué lindo lugar, me encanta. Muy lindo San Clemente. Un abrazo también para ti y San Clemente, muy bien. Chicos, comenzamos entonces con esos saludos y a mí me emociona, obvio, porque para eso estamos acá, ¿no? O sea, para acompañarnos y finalmente nuestra meta es, la meta es pasar el examen. Esa es la meta. Pero también tenemos un objetivo, que más que una meta, más que solo alcanzar ese final, es algo un poco más altruista, que es ser buenos conductores y ser un aporte en realidad para el resto, cuidándonos nosotros y cuidando a los demás, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, siendo conductores seguros, bien seguros. Entonces, dentro de todos los temas del libro El Nuevo Conductor, ¿ya? Sabemos que hay un cambio de mirada, que es lo que yo siempre les cuento, que este cambio de paradigma de la movilidad humana urbana, ¿cierto? Los movimientos de las personas a través de las vías, los usuarios de las vías. Entonces, antiguamente
todo se centraba en este capítulo de los principios de la conducción y las normas de circulación. O sea, o alguien escucha entrecortado, comenten cómo está sonando. O sea, los principios de la conducción, cómo funciona el vehículo. Esa es la gran pregunta abierta, muy grande. Gracias, Alexis. Normas de circulación, ¿cuáles son las reglas que determinan el cómo debemos transitar? O sea, lenguaje, las reglas, las normativas, las señaléticas, etc. Pero ¿qué pasa con el resto? Gracias, Felipe, se escucha bien. ¿Qué pasa con todo el resto? El resto me refiero a estos nuevos temas de los accidentes de tránsito y nuestra influencia en ellos, el individuo en el tránsito, la convivencia vial, los usuarios vulnerables, ¿cierto? La conducción en circunstancias especiales y la conducción eficiente, van muy de la mano. Bien, finalmente un resumen aquí de información importante y la conexión que nosotros hacemos con el examen práctico. ¿Ya? O sea, todo eso que yo acabo de rayar era para resaltar estos dos temas que los vamos a llamar muy técnicos, que es los principios de la conducción, normas de circulación. Bien, vamos entonces a los principios de la conducción. Borramos estos dibujos y nos cambiamos de pantalla. Ahí está el temario y las preguntas. Veamos monitor que sí aparece el temario. Perfecto. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, el temario es el mismo esquema que yo pongo al principio de cada sesión. Entonces vamos a ir a los principios de la conducción. Lo agrandamos aún más, ahí, porque quiero que ustedes vean el índice. Quiero que se vea completo, no se asusten. Ya, extenso. Sí, ¿cierto? Es bastante extenso. Voy a marcar las 3 partes que tiene. Primera parte, funcionamiento del automóvil, la energía y las leyes físicas, y finalmente, elementos de seguridad pasiva. Entonces, en toda la primera parte, lo voy a marcar acá, nos vamos a encontrar con conceptos, definiciones, de piezas, de sistemas del vehículo, que finalmente van a armar el esquema en nuestro cerebro para comprender cómo funciona un vehículo. ¿Ya? Obviamente cada tema se puede transformar en una pregunta. ¿Bien? Entonces ahí vamos a tener todas estas definiciones y explicaciones. Es harto, ¿cierto? Es harto. Luego tenemos la energía y las leyes físicas. Si no les gusta mucho las matemáticas, aquí hay un poquito de eso, no hay que asustarse, pero esta es una parte importante, ¿ya? Que muchos nos podemos preguntar, oye, pero no me lo pasaron en el colegio. El tema de cómo se conversa acá. Algunas cosas sí, otras no, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una parte muy importante, ¿por qué? Porque la famosa distancia de detención, este cálculo, la distancia de detención total, distancia de frenado, distancia de reacción, cuando lo transformamos en pregunta, es la pregunta con mayor reprobación en el examen de conducción medido en Chile de enero a junio de este año. Eso fue publicado en los medios, ¿ya? La que más me cuesta. Romina, no ponga esa carita de pena porque es la que más le cuesta a todos, ¿ya? Así que eso ya es un peldaño para tomar más confianza. Primero, ¿ya? Bueno, ahí está ese tema y luego vienen los elementos de seguridad pasiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos pasa a todos. ¿Viste? La Pau está diciendo ahí. Nos vamos a ir jerárquicamente a los temas. Primero, vamos a ir acá, a la energía y las leyes físicas, porque es el gran tema y la gran discusión. Luego, elementos de seguridad pasiva, porque no es tan complicado. Y voy a terminar explicándoles esto de aquí arriba. 3 partes, 15 a 20 minutos cada una, aprox, y luego las preguntas. Entonces vamos a ver cómo resulta. Nos vamos de inmediato a la energía y las leyes físicas. Entonces agrando y les muestro ahora de qué se trata esto. Primera parte, que no es complejo, ¿ya? Se llama el primer movimiento, de esta energía del movimiento, fuerza de inercia.
Inercia, ustedes obviamente, conceptualmente lo podemos relacionar inerte, no vivo. Eso pensamos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere la fuerza de inercia? Que algo se mueve no por sí mismo, sino que por un impulso, por una fuerza que nosotros le inyectamos. Entonces el vehículo, a la carrocería, ¿cierto? Al habitáculo, todo el funcionamiento del vehículo, nosotros con la fuerza del motor empujamos esta masa hacia una dirección. Y con nuestro sistema de dirección lo vamos guiando. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos constantemente, al conducir, ¿ya? No es que estemos chocando o violando las leyes físicas, sino que estamos en contra. ¿En qué sentido? En que nosotros cuando impulsamos un cuerpo, tiende a mantener una trayectoria, normalmente en línea recta. ¿Qué significa eso? Que si tuviese una ruta completamente recta, al lado de una llena de curvas, ¿dónde gastaría más energía el vehículo? Aunque sea el mismo auto, con la misma benzina, mismo conductor. Obviamente en el de curvas, porque cada ciertos tramos yo voy a forzar un poco estas leyes físicas, ¿ya? Voy a tener que gastar más energía en hacer giros, ¿ya? Y cuando yo vaya en una curva, ¿qué es lo que va a pasar con el vehículo? Si yo no tomara una curva a buena velocidad, como aparece en las películas que son un poquito fantasiosas, pero algunas cosas podrían suceder, literalmente la cola de mi vehículo tiende a continuar recto. Por eso es ese giro que nosotros vemos cuando la gente toma muy rápido una curva. Y por eso hay muchas curvas que en sus barreras están marcadas. O sea, la parte de atrás se va en línea recta. ¿Bien? Eso se llama fuerza de inercia. Se genera un derrape. Renata, qué técnica, muy bien. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros saber qué pasa con esta fuerza de inercia? Tener claridad de que en toda curva debemos tomar con precaución la velocidad a la que vamos. Es súper relativo, ¿por qué? Depende de la vía, o sea, puede ser una calle, una autopista, puede ir a distintas velocidades. El vehículo puede estar mejor preparado o no. ¿Ya? Hay vehículos modernos que tienen sistemas para todo, literalmente. ¿Ya? Asistencia en curvas, muchos sistemas que hacen que este tipo de cosas sean un poco más pasables en el fondo. Pero siempre tenemos claridad de ver, tenemos que tener claridad de esto. Bien, entonces siempre hay que recordar al conducir qué cosa, verificar el estado del camino con anticipación, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce, obviamente. Fíjense bien las hojas caídas, derrames de combustible, pérdida de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Suena un poco lógico, pero así es. Baje la velocidad con anticipación antes de que de las curvas y acelere suave a la salida de la curva. Bien. Otra fuerza se llama fuerza centrífuga. En una curva tiende a sacar al automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Siempre doy el ejemplo, tratamos de usar cosas cotidianas como para poder entenderla. Tal vez los jóvenes de ahora no lo conozcan así, pero hace unas pocas décadas, o tal vez la década pasada, existía en muchas casas, muchos hogares, una lavadora y otra máquina que se llamaba centrífuga. Ahora las lavadoras traen incluido su sistema de centrifugado. Pero ¿a qué quiero llegar? A que la centrífuga, ¿qué es lo que hacía? Giraba a alta velocidad y hacía que la ropa se pegara en los costados, ¿cierto? O sea, hacia afuera impulsaba para sacarle el resto de agua. Entonces, eso es lo mismo que ocurre en un vehículo cuando nosotros tomamos una curva muy fuerte, ¿ya? O si estuviéramos girando en círculos. Si estuviéramos girando en círculos muy fuertes, ¿dónde estarían las personas? La tendencia de la masa, ¿hacia dónde se iría? Hacia el extremo de afuera del giro, ¿cierto? Eso es fuerza centrífuga. No aparece acá, pero lo contrario sería centrípeta hacia adentro, ¿cierto? Esto es hacia afuera, la fuerza centrífuga. ¿Bien? Y ahora viene la famosa y discutida hacia las ventanas, bien Sandra, hacia afuera, ¿cierto? La famosa distancia de detención, ¿ya? Y aquí vamos a tener
una explicación de la versión simple. Siempre varios dicen, pero profe, da exacto, no me sale una pregunta. También lo vamos a discutir, porque en la pregunta que yo les voy a mostrar, aparece la explicación con la otra fórmula también. Pero vamos a comenzar por lo simple primero. Siempre llegamos a este nivel de tranquilidad porque algunos comenzaron ayer, comenzaron hoy día, y lo más importante es que usted al responder sin una calculadora, sin su teléfono, que obviamente a todos nos ayuda, en el examen ustedes pueden calcular mentalmente esto, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esta famosa distancia de frenado, distancia de reacción? Por eso aquí hay harta física. Se trata de lo siguiente. Para poder detener el movimiento de las ruedas y que el vehículo se detenga por completo, ¿cierto? Pasan principalmente dos requisitos. Uno, que el conductor reaccione, obvio, que pise el freno y que el vehículo haga funcionar todo su sistema de frenos y finalmente la rueda se detenga. Entonces el vehículo ya no sigue avanzando. ¿Se entiende, cierto? Entonces en esos dos mundos, ¿ya? Los vamos a hablar nosotros como la persona, el conductor, es quien reacciona y el vehículo es quien frena. Es el que frena, ¿ya? El sistema. Entonces, mientras estas dos cosas pasan, el vehículo sigue avanzando, ¿cierto? Las ruedas siguen girando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona esta famosa distancia de reacción? Lo que le pasa al conductor. El conductor debe, primero, ver alguna causa, un motivo, un hecho, algún peligro, algo que en el fondo motive su acción de frenar. Bien, entonces, miro, pienso y luego freno. Alguien dirá, profe, pero suena un poco chistoso, yo no voy a ir manejando así, ¿cierto? O un problema, ahora pensaré, creo que ahora voy a frenar. Ah, obvio que no, ustedes saben, tal vez mucho les va a dar risa, pero todo ese proceso pasa en un promedio de un segundo, en promedio, ¿de acuerdo? Todos somos distintos, etcétera, pero en promedio es un segundo ese tiempo de reacción. Entonces, mirar, pensar, pisar el pedal, avancé unos cuantos metros. Y esos metros que avancé van a depender de la velocidad a la que yo voy. Una vez que piso el pedal, el vehículo comienza a hacer funcionar sus sistemas. Va a depender de qué vehículo es, cómo está el pavimento y la velocidad, obvio, pero también hay un promedio que nos va a dar la distancia de frenado. Veámoslo ahora con números y cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Porque aquí hay harto que aprender y hay harto que también enredarse en algunos casos. ¿Ya? Permiso. Primero entonces, la velocidad. Vamos a determinar una velocidad X. O sea, vamos a pensar en 80 kilómetros por hora. Bien. Vamos a 80 kilómetros por hora. Entonces, si yo voy a 80 kilómetros por hora, ¿cómo voy a poder calcular la reacción? O sea, esta distancia que el vehículo sigue avanzando mientras el conductor reacciona. Bien, eso se llama distancia de reacción. Paola, que es de las que ya saben, nos está ayudando aquí. Entonces la Pao nos dice por 3. ¿Qué significa esto? Isabel lo aclara, que voy a tomar el primer dígito de la velocidad y lo voy a multiplicar por 3. Entonces digo 3 por 8. Podría ser al revés el orden de los factores, recuerden que no altera el resultado que es el producto de la multiplicación. Entonces, si yo digo 3 por 8, me da un total de, díganme ustedes, ¿lo tienen? ¿Ya lo hicieron rápido? 24, ¿cierto? Entonces tengo 24, ¿de qué constancia? 24, Renata ahí ya lo pusieron. 24 metros. Eso es lo que yo avanzo. Bien, Carlos. ¿Cierto? 24 metros avanzó el vehículo, imagínense. A 80 kilómetros por hora es la reacción del conductor. No dice 24 metros. A algunos les ha tocado tal vez hacer un arreglo en su casa y, no sé, miren un pasillo y dicen, oh, quiero un techo de 8 metros. Imagínense 24. O hay gente que dice, oye, me voy a cambiar de casa, no sé, quiero una casa. Y tiene 20 metros de patio, wow. Ya, imagínense 24. Suena una distancia, digamos, extensa, ¿cierto? Ya, en la vía esto pasa en un segundo, imagínenlo. 24 metros. O sea, si alguien entra a la vía, que es una de las principales causas de accidentes y una de las principales infracciones de los peatones, podría ser pregunta eso, ¿cierto? Es descender de forma intempestiva en la calzada. O sea, usted va a 80 kilómetros por hora tranquilamente y alguien cae. Se tira, no sé, salta, quiere cruzar.
24 metros solo en mi reacción. Luego, después de eso, de haber reaccionado, ¿bien? Vamos a pensar ahora en cuánto se demora el vehículo en tiempo, cuánta distancia va a avanzar, en frenar. Entonces el frenado también vamos a multiplicar utilizando ese 8, Solange ya lo dice, el primer dígito de la velocidad dice Carlos, tomando nuevamente el 8 y ahora lo vamos a multiplicar por 5. Entonces 5 por 8, ¿cuánto es? Ustedes me dicen. Estoy mirando acá abajo, tengo el chat. Lucía Garrido, muy bien. 40 metros. Vamos lento porque es la idea. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos dice esta distancia de frenado? Bien. Maca Azócar. Ya, pero no te enredes, Macarena, de la pregunta del por qué. Si tuviéramos una clase de matemáticas sería súper buena tu pregunta. Porque deberíamos entender, ¿y por qué por 5? ¿Por qué por 3? Y no es 5,4. Lo que te voy a decir como generalidad es que es un promedio. Porque en la realidad, que no nos van a preguntar así en el examen, en la realidad estos son solo aproximaciones y un vehículo podrían ir dos vehículos a 80 km/h y en reaccionar cada individuo se demora distintos tiempos, en frenar el mismo vehículo del mismo año podría responder de manera distinta porque tiene gastadas de distintas formas las pastillas de freno, etcétera. ¿Cierto? Hola, Sofi, creo que está sonando mal. ¿Tú me dices? Ya, disculpen los ruidos. Entonces, son solo promedios. ¿De acuerdo? ¿Cómo me lo aprendo yo? Como fórmula por 3 y por 5. ¿De acuerdo, Maca? Sí, obviamente se entiende. Pero tu pregunta es muy buena. Pero son puros promedios. Entonces, ahí le están diciendo que salga. Gracias, Pau. Reacción y frenado. Luego la suma me da la distancia de detención. Entonces tomo esos 24 y le voy a poner ahora detención total. ¿Ya? La detención total del vehículo. María, ahí ya nos dice 64 metros aproximadamente. ¿Bien? Entonces ahí tenemos el ejemplo. Ya salió como 3 veces y son igual. Oh, Bárbara, lo siento mucho. De todas maneras, ¿qué ha grabado Bárbara? ¿Ya? Entonces, así yo puedo calcular a 80 km/h cuánto recorre el vehículo. Bien, el celular se escucha entrecortado. Antes de detenerse por completo. Gerbe también escucha, se escucha cortado. Me conecté en el compu y todo bien, a mí igual. Ahí, chicos, tienen que revisar la mejor opción de conectividad, ¿ya? A veces uno está, no sé, en la casa, en la oficina, en la universidad, conectado al Wi-Fi o el plan de datos, es relativo, ¿ya? En general, en computadores se ve mucho mejor. Todo bien en el celu. Bien, Luis. Luis tiene un plan súper full ahí de internet. Celu todo bien. Maylin, muy bien. Ya, entonces, ¿comprendido eso? Ya, ese resultado de 64 es una aproximación. Y cuando nos salga la pregunta en la tanda de preguntas, les voy a mostrar también la otra fórmula, que se acerca más. ¿De acuerdo? Pero es para gente que comprende un poco más de matemática y mentalmente es más difícil. Profe, al duplicar la velocidad se duplica reacción y frenado y la energía. Déjame revisarlo. Camila. Profe, ¿y al duplicar la velocidad se duplican las dos? ¿Reacción y frenado? Sí, por supuesto, obvio. Pero en ocasiones hay que calcular ambas distancias, solo una de ellas porque no logro ver la diferencia entre las preguntas. Pero en ocasiones no hay que calcular ambas distancias, solo una de ellas. Ah, claro, ya entiendo, Lizzy, lo que dices tú. Claro, porque piensa en lo siguiente. En la distancia de reacción, ¿ya? Para que tú reacciones, no influye necesariamente el estado de la calzada. En cambio, en el frenado sí, porque para que el vehículo logre frenar, va a influir el estado de la calzada. ¿Bien? Ya, perfecto. Ya, va a salir la pregunta, la tenemos ahí seleccionada. Les voy a pasar el link de la pregunta, ¿ya? Para que tengamos el cálculo, la fórmula y el análisis al respecto, ¿ya? Porque obviamente esto da para mucho.
Claro, hay varias opiniones al respecto. Distancia de detención. Va a haber preguntas al respecto de ello. Fíjense bien, ahora no se los van a preguntar como fórmula matemática, pero sí les podrían preguntar cómo aumenta la distancia de reacción. Recuerden que depende del individuo. Entonces, ¿qué factores hacen que esta distancia aumente? Eso que acabamos de calcular, que era un promedio, ¿cierto? Alicia también escucha entrecortado. Oye, que lata. Yo hoy día escucho bien en el retorno. ¿Ya? Hoy día está como súper rápida la velocidad, no hay mucho problema desde acá por lo menos. Entonces, ¿qué factores inciden? Los factores que inciden son la edad, obvio, la fatiga y la somnolencia. O sea, si estoy cansado y con sueño, me voy a demorar más en reaccionar. El consumo de alcohol y drogas, ¿cierto? Algunos medicamentos, la temperatura interior del vehículo y, por supuesto, las distracciones, celular, tabaco, GPS, etc. En la distancia de frenado, ¿con qué aumentan? Primero, con la velocidad a la que circula. O sea, mayor velocidad, mayor distancia de frenado, obvio. La masa del vehículo, o sea, cuánto pesa el vehículo. Hay vehículos que se ven similares, ¿cierto? Que son competencia tal vez en el mercado, pero uno es más pesado que otro. Bien, ahí siguen. Ya, perfecto. La carga y su colocación. También influye, por supuesto, el estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. Aquí hay algunos cálculos que vienen como preestablecidos respecto a óptimas condiciones en pavimento seco y un automóvil en buen estado, que es lo que está con azul, ¿cierto? Estas serían las distancias totales de frenado, de detención total, ¿bien? A 40 kilómetros por hora, 19 metros, etcétera. Ahí aquí tenemos un cálculo hasta los 110 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones no son óptimas y el pavimento está húmedo, ¿ya? Y hay deslizamiento? ¿Qué es lo que pasa? Que esta distancia aumenta. Bien, miren acá, 42 metros, 88, 184 y 269. Bien, entonces, ahí había una de las preguntas que hacían ustedes. Esta separación entre la distancia de reacción y la distancia de frenado. Miren las distancias de reacción. Fíjense todas las distancias de reacción. El primer dígito. 11, 17, 25, 31. 11, 17, 25, 31. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía? O sea, que tus reacciones obviamente puede tener una incidencia al que yo vea bien o no, ¿ya? Pero mi velocidad de reacción, que es mirar, pensar y frenar, no está determinada por el estado de la calzada. En cambio, el vehículo está limitado por el estado de la calzada. Entonces, la distancia de frenado varía. La distancia de reacción, no. Entonces, en total, cuando está el pavimento en malas condiciones, húmedo y con deslizamiento, aumenta, ¿qué cosa? La distancia de frenado, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Vamos a marcar el ejemplo. Velocidad, 60 kilómetros por hora. Distancia de reacción, lo que yo me demoro en mirar, pensar y frenar, ese segundo, ¿cierto? A 60, ¿cómo lo calculo? ¿Se acuerdan? La distancia de reacción, lo voy a marcar, por supuesto. Aquí está. Ahí está. Y lo vamos a anotar. Yo quiero que quede bien. Reacción, ¿cierto? Ahí está. Reacción. Lo calculamos igual que en el ejercicio 1. O sea, tomamos el 6, que es de la velocidad, 60 kilómetros por hora, y lo multiplicamos por 3. 6 por 3, 18 metros. Distancia de reacción. La distancia de frenado, perfecto, Rosa, crece, déjame cerrar esta cosa, crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces
y etcétera. ¿Se entendió? O ya entramos en esta parte matemática que a muchos no les gusta tal vez. ¿Ya? Pero aquí estaba la diferencia entre la reacción y la distancia de frenado. ¿Por qué varía tanto? ¿Ya? Entonces se lo repito, aquí está, mira. La distancia de frenado, que es lo que estamos viendo, crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Entonces, si usted, esta es la frase importante, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Bien, si la triplica, aumenta 9 veces. Números. Si usted duplica, duplicar es 2, ¿cierto? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2. Es el número por sí mismo. 2 por 2, 4. Luego, si la triplica, ¿cierto? Triplicar es 3. ¿Cuál es 3 al cuadrado? Que es 3 elevado a 3. 3 por 3. 9. ¿Se entendió? Ya, sí sé que ahí puede enredar, pero va a estar también la explicación en la pregunta. Bien, pero eso era como lo simple para poder dejar claridad en ello. Ya, cuesta pero se comprende un poco. Bien, Maca, nos dice que no es fan de los números. ¿Ya? Pero ahí estaba esta explicación extra. Fuerza de gravedad, simple de comprender, ¿cierto? Ahí quien se está riendo, la Adelaida, claro. Entonces, mira, la fuerza de gravedad, ya todos lo comprendemos, la manzana de Newton, ¿cierto? Si yo tomo algo y lo dejo caer, se va hacia abajo, ya, entonces, ¿qué va a pasar? Uno dice, ya, pero no andamos tomando los vehículos de esa manera. Pero cuando usted esté un poco inclinado, ¿qué va a pasar con el vehículo? Tiende a ir hacia abajo. Entonces, cuando yo lo estacione, voy a tener que poner las ruedas inclinadas, freno de mano. Bien. Y si estoy manejando, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener que tomar los siguientes resguardos. Y fíjense acá. Si alguna vez ha tratado de frenar una bicicleta cuesta abajo, está dando un ejemplo acá, ha experimentado las fuerzas que dificultan la detención. Bien, oye, los ciclistas ahí más pro, que bajan cuesta o caminos como bien complicados, alcanzan velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora. Es súper complejo, ¿ya? Y ahí no es llegar y frenar. De la misma forma sucede con los vehículos. Por ello, atentos. Primero, tiempo. Tómese el tiempo para bajar pendientes pronunciadas. O sea, bájelas lento y siga todas las señales. Normalmente las bajadas pronunciadas. En Chile tenemos muchas cuestas. Cordillera de la Costa, Cordillera de los Andes, y en el sur ya cuando se hunde la Cordillera de los Andes, muchas variaciones de altura, ¿cierto? En el norte el tema de la altura, un tema para los trabajos y hay muchas cosas ahí, ¿ya? Entonces, todos estos caminos cuando ya esté conduciendo, con tranquilidad, y si hay letreros, disminuir velocidad, hay algunas cuestas que dicen no exceder los 50. Usted baja la velocidad, siempre con cuidado. Marchas o cambios, para que no se calienten los frenos, fíjense bien, en ocasiones es necesario manejar en una marcha baja. Bien, o sea, ir lento en el fondo. Cuando uno va en una marcha, que es un cambio, va como frenado el vehículo. Va girando, avanzando, va bajando como lento. Nunca pone neutro. Siempre en una marcha o en un cambio. Enganche. Bien. Ya, ahí sí hubo algo entrecortado. Yo lo sentía acá en el monitor. Cuando usted desengancha el motor, o sea que no hay cambios pasados, está en neutro, pierde dominio del vehículo. Súper importante. ¿Ya? Características de los vehículos y su influencia en la conducción. Tracción delantera o trasera, ¿ya? Neumáticos en buen estado. O sea, cada vez que usted maneja un vehículo, debe saber estas cosas. El motor, ¿ya? La carga, si es que lleva carga, 4x4 si tiene tracción en las 4 ruedas, y la presión de los neumáticos. ¿Bien? Vamos a ver seguridad pasiva y nos vamos a ir arriba a todo ese tema de los vehículos, ya que es donde hay muchas cosas que podrían confundirnos. Corresponden a los sistemas que, fíjense bien, hasta ahí, aminoran o minimizan las consecuencias de un accidente. O sea, no evitan el accidente.
Si yo pensara en los frenos, ¿evitan un accidente? O sea, yo piso el freno, ¿evité un accidente? A diferencia de ajusté bien mi apoyacabezas, ¿evitó un accidente? No, ¿cierto? Ahí Carlos nos dice sí. Los frenos, ahí respondió las dos preguntas Carlos. ¿Los frenos evitan un accidente? Sí. ¿El apoyacabezas evita el accidente? No. Esa es la diferencia entre seguridad activa, que evita un accidente, y la seguridad pasiva. No evita el accidente, pero sí minimiza sus consecuencias. Eso es lo que hace la seguridad pasiva. ¿Ya? Entonces el cinturón de seguridad no evita el accidente en sí mismo, pero minimiza sus consecuencias. Lo mismo el apoyacabezas, el airbag, los sistemas de frenos ABS, etc. Entonces el cinturón de seguridad, existe un cálculo que en el libro El Nuevo Conductor está con un dibujo de un edificio, y eso, ¿qué quieren que les diga? Simplemente hay que memorizarlo. Entonces están estas frases. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse de un cuarto piso. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse desde un séptimo piso. ¿Ya? Entonces el cinturón de seguridad disminuye las muertes y las consecuencias de los accidentes. Un pasajero que se ve impulsado adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también a las personas que están adelante, al conductor o al acompañante. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí si está el efecto. Este es el efecto que quería ver. Cuando ustedes no tienen bien tensado el cinturón, no está bien posicionado, en un accidente un conductor iría hacia adelante primero, luego hacia atrás y finalmente hacia abajo, con un cinturón suelto. Eso se llama efecto submarino. Bien, ahí lo tenemos. El famoso airbag. Bien, fíjense esta frase. Reducen los riesgos de que se produzcan daños cervicales. Y luego, no son eficaces si no se usan acompañados del cinturón de seguridad. Funcionan juntos. Bien. Eviten de poner almohada, nos dice Adelaida. Carlos, activo evita accidente. Pasivo disminuye consecuencias. Carlos Urrutia, sé con tu frase, súper bien. Bueno, disminuye las probabilidades de muerte también el airbag, sí. Y después de un accidente, el vehículo queda sin los airbags funcionales, ¿cierto? Incluso se recomienda que si tuvo un accidente más o menos fuerte y no se activar los airbags, igual los cambio, porque puede estar dañado el sistema. ¿Bien? Esta frase es muy buena. Nunca instalar una silla de seguridad infantil en un asiento delantero si es que existe airbag. Pero ahí les tengo que contar que hay algunos vehículos modernos que uno puede desactivar el airbag. Pero eso no sirve para Chile, ¿por qué? Porque uno debe poner las sillas de bebé atrás. ¿De acuerdo? Y salen los test. Qué bueno eso que tú comentabas. Seguramente Latin Cam están viendo cosas así. Bueno, los apoya cabeza, ustedes lo saben, aquí está la figura, altura de los ojos, ¿cierto? Altura de los ojos. Respecto a distancia de la cabeza, la más baja posible. Nunca mayor a 4 centímetros. El efecto latigazo, que es hacia adelante, como lo que vimos del efecto submarino, hacia adelante y hacia atrás, pero en la cabeza. Y ese efecto provoca daño cervical. Dirá, súper Juan López. Juan, ¿estás afuera, listo para dar el examen? Solo paso para dar las gracias por toda la información. Hoy ya lo pasaste, Juan. Hoy pasé mi examen teórico en Providencia. Muy bien. El jueves presento mi examen práctico. Bien, Juan. Si eres de Providencia, Juan, a ti no te asusta la cantidad de vehículos que hay. Así que, tranquilidad. En Providencia se puede manejar tranquilo, aunque haya tanto vehículo. ¿Ya? Tú conoces bien ahí las calles, todo, así que te va a ir súper bien. Súper, Juan. Te felicito por el teórico, ¿ya? Que te vaya bien en el práctico. Un abrazo. Entonces ahora nos vamos arriba, rápidamente. ¿Ya? Déjenme ver cómo vamos con la programación. ¿Vamos bien?
y voy a tomar nuevamente el índice. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo siguiente, miren. Y es increíble cómo esto le sirve a muchos que están preparando el examen, ¿ya? Para poder comprender distintas partes de funcionamiento del automóvil sin que yo conozca nada de un vehículo, ¿ya? Hay que ponerse en ese caso. No tengo idea, ¿ya? Sé que quiero manejar un auto, me estoy poniendo en el caso, y tengo mucho más claro los cálculos para comprar un auto que cómo funciona un auto, ¿ya? Ahora, eso es súper importante. Denme un segundo nomás, no se preocupen. Ahí está. Tal vez estamos en la mejor época en la cual no es tan grave no entender mucho de mecánica ni esto. En otras épocas de la conducción era grave. ¿Ya? Ahora no tanto. Los vehículos con la tecnología que traen ayudan muchísimo. Pero para el examen teórico debo saber estas cosas y me va a servir también para mi vida de conductor. Primero, ¿cómo voy a comprender esto? ¿Cómo lo abordo? Ya. Primer paso, que nosotros aconsejamos acá, ¿cierto? Es comparar al vehículo con el cuerpo humano. Primer paso. ¿Ya? Entonces, esto nos va a ayudar a comprender casi todo. Vamos por partes. Y aquí empiezo a marcar, miren bien. Primero, motor. ¿Qué es el motor? Comparación con el cuerpo, el corazón, ¿cierto? O sea, el motor es el corazón de un vehículo. Literalmente sale así en el libro del nuevo conductor, ¿ya? Y aquí es de donde sale el tema del bombeo del combustible y nosotros de sangre, ¿ya? Muy similar. Ya tenemos ahí mucha similitud. Y el funcionamiento, ¿ya? Es muy similar. El tema de las revoluciones, nosotros los latidos se miden igual, ¿ya? Los latidos por minuto, las revoluciones por minuto, lo mismo, ¿ya? Motor, corazón del vehículo. Luego, sistema de lubricación. Nunca he manejado profesor. Bien, Margarita, con esto te va a ayudar mucho a comprender este mundo del vehículo. Sistema de lubricación. El vehículo, aunque nosotros lo veamos como algo estático, que solo gira las ruedas y avanza, ¿cierto? Por dentro tiene muchos sistemas, por eso yo hago estos movimientos, que están girando hacia un lado, hacia otro, que van transformando esos giros para que yo haga un movimiento con el manubrio y las ruedas se muevan. Si ustedes vieran un vehículo por abajo, tiene tantas conexiones y transforma tantas veces el movimiento que nos perderíamos, ¿ya? Para que todo esto pueda funcionar, el sistema del bombeo, del combustible, ¿cierto? Todos estos giros, donde hay muchísimas piezas metálicas de distintas aleaciones, ¿ya? Debe existir lubricación. ¿Para qué? Evitar el roce y el desgaste. Se llaman piezas móviles. Entonces, el sistema de lubricación, ¿qué es? Es el que evita el desgaste de las piezas móviles. Bien. Entonces, si uno se pregunta, ¿aquí está el aceite o no? No estamos abajo. Posible pregunta, ¿cada cuánto debería cambiar el aceite del vehículo? Porque eso es lo que tiene un vehículo. Hay distintos tipos de líquidos, ¿ya? El líquido de freno, el líquido de embrague. El aceite, y bueno, y estos otros temas de lubricación. ¿Cada cuánto los debería cambiar? El aceite es el que más se acuerda de todos, pero lo que recomiende el fabricante, Carlos Urrutia lo dice, Isabel Navarro también, según lo indicado por el fabricante. María también, depende de lo que diga el fabricante. Muy bien. ¿Ya? Eso puede ser pregunta. Pensemos ahora en el sistema eléctrico. Si el motor era el corazón, el sistema eléctrico, ¿a quién representa? Al cerebro. Bien, entonces, para encender las luces, las pantallas famosas de infoentretenimiento que hay ahora, todo esto funciona con el sistema eléctrico. Bien, entonces es necesario tener un sistema en buen funcionamiento. En las casas están los fusibles que evitan que cuando haya un corte se nos quemen todos los electrodomésticos, ¿cierto? Se cae el automático, se dice popularmente en las casas. El mismo sistema transformado en un vehículo, ¿ya? Se hace a través de fusibles.
Entonces, cuando hay un corte en el vehículo, se quema un fusible y evita que se quemen todas las ampolletas del vehículo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el sistema eléctrico tenemos este seguro, que son los fusibles. Se escucha cortado, Magda. Lo siento mucho, está sonando bien ahora el retorno. ¿Ya? Sistema de combustible. Algo para aprender ahora. La luz de carga. ¿Son los sensores? ¿Luz de carga a qué te refieres? ¿Batería? El tablero tiene muchas luces que nos van a ir indicando. Uno, la carga de combustible, obvio. Si falta aceite, sale el dibujo del aceite. ¿Ya? Y también nos va a hablar del sistema eléctrico, obvio. Cada uno es una alerta. Bien, y si esto falla, hay que utilizar un escáner, un especialista lo conecta y le da un número que es la falla. También hay vehículos que te dicen eso, te dicen cuál es la falla. Y por catálogo se busca y se sabe qué es lo que hay que cambiar. Sistema de combustible. ¿Por qué les decía qué es lo que está en discusión actualmente, aunque ustedes lo van a aprender para el examen? Porque estamos pensando a grueso modo en bencinero o petrolero, eso es lo que hablan todos. Ahora se habla de híbrido y ya literalmente de vehículos eléctricos, ¿cierto? Y hay plazos incluso para que ojalá todos los vehículos se transformen en eléctricos. Por el momento, el sistema de combustible, ¿qué es lo que permite? Permite alimentar, ¿bien?, el funcionamiento de la generación de energía que se provoca en el motor a través de estos estallidos, ¿cierto? Que así se genera con una chispa que viene del sistema eléctrico, este inicio, que es como una pequeña explosión. Estas explosiones que ahí generan energía. ¿Y cómo se mantiene después? El combustible, ¿cómo mantiene esta combustión? Pensémoslo en plano, como un bencinero, desde el estanque al motor, va consumiendo esta benzina o este combustible que literalmente es como que se va quemando. Si lo comparara con estas palabras que pueden sonar más familiares, o sea, en un fuego bien Solange, ¿ya? Estamos hablando todo en simple para entenderlo. Si lo comparara con un fuego, ¿ya? Ejemplo clásico, sé que tal vez a alguien no le guste, pero no sé, un asado, usted enciende el carbón y a medida que avanza el tiempo, para que se mantenga la temperatura, el calor, esa energía, ¿qué requiere el fuego? Requiere combustible. La combustión ya se generó al inicio, pero necesita este combustible. Y el oxígeno, por supuesto. Vamos a ver que nos está saludando. Ustedes ya lo vieron, ya están felicitando ahí. Qué bien, Francisco. Francisco Díaz Vivanco. Qué bien te dice Lucía. Hola, escribe la municipalidad de La Granja. Acabo de terminar el teórico. ¡Wow! Pancho seco. 38 de 38. Así que, felicitaciones, Francisco. Un abrazo gigante. Qué bueno, gracias por contarnos, Francisco. Que te vaya súper bien y compartimos tu alegría. Obvio, nos imaginamos lo contento que estás. Aquí están tus compañeros, todavía seguimos estudiando. Gracias por contarnos. Te vas al psicotécnico. Que te vaya bien, Pancho, cuídate. Miren, Francisco nos contó entre medio. Pasó, nos habló y ahora se va al psicotécnico. Que te vaya súper bien. Solange te dice suerte. Entonces, sistema de refrigeración. Ya, y aquí pensemos lo siguiente. Por definición, uno diría que el sistema de refrigeración es enfriar el vehículo. Entonces, un sistema de refrigeración exitoso es aquel que lleva la temperatura del vehículo a cero. No, ya eso es súper claro. Uno toma un líquido helado cuando tiene mucha sed, cuando hace deporte, porque quiere bajar su temperatura a cero. No, hay que tener una temperatura equilibrada para poder funcionar. Entonces el sistema de refrigeración, Solange muy bien un nivel, se preocupa de no sobrepasar sobre todo ciertos niveles. Para nosotros y para el vehículo, es malo estar en frío cuando quiero hacer ejercicio, puedo dañar mis articulaciones, y el vehículo, ¿qué puede dañar? Sus partes móviles, ¿ya? Pero es mucho más grave estar a una alta temperatura. Por eso nos preocupamos nosotros ¿de qué?
de la fiebre, ¿o no? Imagínense, en esta época, es la época que más nos hemos tomado la temperatura en la vida de estas generaciones, ¿cierto? Entonces, un vehículo hace eso constantemente, está midiendo la temperatura, ¿ya? Con el tema del termostato para evitar que esto se dispare. Y es importante utilizar líquido refrigerante, que es un líquido especial que trae anticongelante. Agua de la llave, nunca. Tal vez muchos han descubierto, y les parecerá extraño, que acá en Chile, aunque es una gran discusión el tema del agua, tenemos un privilegio, y muchos tal vez podemos, que bien Solange, podemos beber agua de la llave, ¿ya? Que aunque trae sarro, crea sarro, y son aguas duras, lo iba a decir de alguna manera, tal vez no son venenosas, pero uno puede cocinar con agua de la llave, etc. Hay países donde no se puede. Nosotros todavía tenemos un nivel de pureza del agua muy bueno en ese sentido, pero en un vehículo va a generar una capa de sarro. La mayoría son aguas duras, como ustedes dicen, que tienen sedimentos, ¿ya? La empaquetadura se estropea y después pasa el agua al aceite. Oscar, excelente. Así que siempre para el sistema de refrigeración, un líquido refrigerante con anticongelante. Sistema de escape. Este combustible que nosotros inyectamos al vehículo, que a través de estas pequeñas explosiones se quema, se consume, ¿ya? Nosotros lo transformamos en otros tipos de energía, ¿cierto? Energía cinética, etc. Energía del movimiento, energía hidráulica, ¿ya? Pero hay un residuo, no se usa al 100%. Y ese residuo es lo que se transforma en lo que expele el sistema de escape, o sea, a través de gases. ¿Qué podríamos decir en la comparación con la vida cotidiana? Al que le gusta, tal vez a alguno no le gusta. El tema del asado. Uno podría decir, sí, se genera el calor, pero sale un humo que yo no ocupo. Hay otros que dicen, oye, el sabor ahumado queda muy rico. Bien, pero ¿qué podemos convenir? De que al inicio, al encender, no sé, leña o carbón, todo el humo inicial, tal vez muchas personas no lo ocupan. Ahí los de sección del sur, díganme, profe, si se ocupa para ahumar, pero en general es un elemento considerado en este funcionamiento energético un residuo, ¿ya? Entonces, eso es expelido por el vehículo, que es la parte contaminante, por supuesto, que son gases tóxicos. Jonathan lo dice. Dice Jonathan, te falta la N ahí en el nombre. Y esos son gases tóxicos, por supuesto, y generan intoxicación en las personas. Por eso, en el lugar donde se ubican en el vehículo, ¿ya? Sistema de embrague. El sistema está articulado con todas estas conexiones que yo les digo que llevan el movimiento. Eso es lo que se transmite el movimiento. Por eso viene más abajo la transmisión. Y el embrague permite conectar y desconectar, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy desembragando, estoy desconectando, que es cuando yo piso el pedal, ¿ya? Es al revés, uno dice, oye, piso el pedal, estoy embragando. No, estoy desembragando, desconectando este sistema. Cambio la marcha, suelto el embrague, y luego funcionan los cambios de velocidad muy bien. Embrague de nuevo, y sigue el giro. ¿Bien? Justo junto al embrague. La caja de cambios, conectada al embrague, una vez que desembrago, permite mover los cambios, las marchas, lo dejo y luego vuelvo a embragar, ¿cierto? La transmisión, lo que habíamos dicho, transmitir este giro. El motor genera un movimiento que lo vamos transformando en el vehículo en giro. Lo que nosotros queremos es giro, para que giren las ruedas. Entonces, la transmisión lleva ese giro hacia las ruedas a través del eje primario, si es que sale una pregunta al respecto. Eje primario, porque es la primera parte. Después el eje secundario. Caja de cambios, eje primario. La dirección, su nombre lo dice. Obviamente, direcciona, ¿cierto? ¿Direcciona qué? Toda esta transmisión de movimientos que llega al giro en las ruedas. Y uno la direcciona en cuanto a la ruta que requiera.
Sistema de suspensión y amortiguación para el confort al manejar, o sea, el bienestar en el fondo de las personas, ¿ya? Y para evitar, ¿qué es lo que pasaría? Alguien dice, sí, profe, suspensión y amortiguación. Ya voy a tener un vehículo súper moderno, súper cómodo. ¿Tiene una gran diferencia con un vehículo incómodo? Sí. Si manejas 5 horas en un vehículo incómodo y 5 horas en un vehículo cómodo, ¿cómo termina el conductor? El del vehículo incómodo, que va saltando, digámoslo de esta manera, termina más estresado, más agobiado, fatigado. María, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Fatiga, peligro, automático. ¿Ya? Entonces es súper importante el sistema de suspensión y amortiguación. Los frenos, ¿qué son los frenos? Son una seguridad, ya lo saben ustedes, un sistema de seguridad activa, Oscar Seco. Un sistema, bien Camila, de seguridad activa. No es pasiva, es activa porque evita accidentes. ¿Ya? Entonces, muy importante saber que existen distintos tipos de freno y, por supuesto, este famoso sistema de ABS. Bien, estos descubrimientos científicos muy buenos, de que cuando uno esperaba apretar pastillas de freno, balatas, detener el movimiento de las ruedas para parar un vehículo, se dieron cuenta con el tiempo de que al frenar en seco, el vehículo se transformaba en un esquí. Decimos patín, pero el patín gira la rueda, ¿ya? Pero pensemos en un esquí, algo que se desliza. Y al hacer este efecto, los conductores perdían el control. Entonces, después de mucha investigación científica, descubrieron que sí, detenían la rueda, pero volvían a liberarla, y volvían a detenerla, y volvían a liberarla. Hartas veces, en lapsos de tiempo muy breves, la rueda iba a seguir avanzando como entrecortado, como dicen ustedes que suena de repente. Entrecortado, ¿ya? No está mal el internet. Y así, la persona, el conductor, iba a poder tener un nivel de control todavía antes de que el vehículo se detuviera por completo. Eso hacen los famosos ABS. Los neumáticos. ¿Alguien me puede decir qué profundidad deben tener los surcos de un neumático para que sea un neumático seguro? Una profundidad ideal. O sea, cuando lo compro nuevo, 3 milímetros dice Cata, dice Pau. Adelaide también lo dijo, 3 milímetros. Jonathan dice 6, ¿ya? 6 sería mucho, Jonathan, sería ideal, ¿ya? 6 es harto. ¿Hay algún tipo de vehículo que puede tenerlos? Sí, algún neumático especial off-road o para un vehículo de carga. 3. Ahora díganme, Patty, Rosa, súper bien, 3 milímetros. Pero ahora díganme cuánto es lo mínimo que puede tener. El vehículo ya está desgastado, el neumático, el surco es muy pequeñito. Carlos, súper rápido con María. Alex, Romina, 1,6. Si tiene menos de 1,6, ¿qué pasaría para estar en riesgo? No pasaría la revisión técnica, ¿cierto? Excelente, son secos. Luces. Rápidamente, ¿de qué color pueden ser las luces que yo tengo hacia adelante, las luces principales del vehículo, para poder ver de noche? Estas que proyectan alta y baja. ¿De qué colores pueden ser? Yasna, súper puntual, blanca o amarilla. Adelaida, Oscar, bien. ¿Blancas o amarillas? Las antiguas, las halógenas, se ven más amarillentas, ¿cierto? Y las nuevas, que se ven casi azules, las LED, son las blancas, ¿cierto? Ahora, ¿de qué color deben ser las luces intermitentes para señalizar las maniobras? Los intermitentes, ¿de qué color deben ser? Naranjas, Solange, bien, muy bien. ¿Amarillas o naranjas? Perfecto, funciona súper bien. Las luces que yo debería tener atrás, las luces que llevo cuando voy conduciendo, las luces fijas, ¿de qué color son? Blancas y amarillas, encandilaría a la persona de atrás. Son rojas, perfecto, Rosa y Cata. Pero hay una luz que se activa cuando yo pongo la marcha atrás. Ojalá sin que haya nadie atrás mío, por supuesto. Jasna y Solange, eso es de color blanca. Excelente. ¿Y qué son las luces neblineras? Son unas luces extra que algunos vehículos traen abajo de los focos principales. ¿Bien? Y sirven específicamente para las zonas con neblina. En simple,
los espejos, ¿cómo deben estar? Bien ajustados. Apréndanse esa frase, ¿ya? Porque eso se conecta con el examen práctico. Acuérdense siempre, no jueguen a desconectar la teoría de la práctica, aunque les parezca tan loco, ¿ya? Aprender esto teórico, leer, estar aquí online, y después subirse al vehículo y estamos pensando en otras cosas, el pedal, el cambio. Pero miren, los espejos es algo teórico y ajustarlos es una falta en el examen práctico. O sea, no ajustarlos, comprobaciones previas. Entonces los espejos, ¿cómo deben estar siempre? Bien ajustados, aparte de en buen estado. Bien, así es que ajustados a la medida del chofer. Solange, excelente. Limpios, Paola, súper bien. Es importante, ¿ya? Entonces, ahora que dijimos todo eso, miren lo que hicimos. Perfecto, Pau. Por ahí va el tema. Así que ahora nos pasamos un poquito del tiempo, ya lo sé, pero este tema es consistente. Nos vamos ahora a las preguntas que son hartas. Vamos a ir rapidito. Así que atentos a responder las siguientes preguntas, a ver cómo nos iría. ¿Ya? Listos, comenzamos. Aquí lo voy a agrandar para no ver esa explicación. En un vehículo, ¿cuál de los siguientes elementos reduce riesgo de lesiones en el cuello? Rápidamente, ¿se lo tiene? D. Renata y Oscar. Un asiento con apoyacabezas ajustado de forma apropiada. Bien, siguiente. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura de este apoyacabezas? A. Carlos y Adelaida. La altura del nivel de los ojos. Bien. Un choque a 50 km/h, de memoria, equivale a tirarse ¿de qué piso sin seguridad? A. Miguelito. A. Oscar y Sandra dicen B. De un cuarto piso sin red de seguridad. Excelente. Siguiente pregunta. La efectividad del airbag está asociada al cinturón de seguridad. Este sistema solo es eficiente si usted está sujeto al cinturón de seguridad. ¿Verdadero o falso? Alex y Rodrigo dicen que es verdadero. Sí. Sin el cinturón, tal vez no sea tan eficiente el airbag. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al cinturón de seguridad? ¿Disminuye las posibilidades de sufrir lesiones? ¿Para quienes viajan atrás no es necesario? ¿Y los airbags reemplazan al cinturón? Camila y Susana, bien. Ahí está, el cinturón disminuye las posibilidades de sufrir lesiones. ¿Cómo puede evitar el efecto submarino? Póngase el cinturón de forma adecuada, no ponga toallas, asegúrese que el cinturón esté bien tensado. Laura y Susana dicen A también, todas. Excelente. Respecto al uso del cinturón de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿El uso del cinturón es innecesario a cierta velocidad? ¿El uso del cinturón es menos útil para los que van atrás? ¿O disminuye las muertes? Parecían las preguntas, ¿cierto? Hay varias formas de preguntar sobre el cinturón, sobre el airbag, etc. Fíjense esto. Esto tiene que ver con la fuerza de gravedad, ¿cierto? En bajadas, ¿qué es recomendable? Sofía y Oscar dicen que es recomendable enganchar el vehículo en marcha apropiadas para incrementar la capacidad de frenado y cortar la inyección de combustible. Muy, muy bien. Y aquí tenemos, adivinen qué, la gran pregunta de la distancia de detención, que es reacción más frenado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto creen ustedes que es? Paola dice A, 45. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro con esto, una pregunta como esta, sin calculadora, ¿qué es lo más fácil que puedo hacer? 3 y 5. Multiplicar por 3, multiplicar por 5. Mentalmente. O sea, yo digo 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. 21 más 35, 56. ¿Cierto? ¿Cuál es el más cercano a 56? 45. Y eso es correcto. Pero si hubiera 45 y hubiese, no sé, o hubieras 50 y 61, y está a la misma distancia, hubiera 46 y 66, ¿qué hago? Podría intentar revisar esta fórmula más detallada, que cambia en esta parte. Fíjense bien. También se puede elevar el primer dígito de la velocidad al cuadrado y dividirlo por 180,
luego multiplicarlo por 100. O sea, 7 por 7 dividido en 180 por 100. Y da 27 metros. ¿De acuerdo? Y eso nos va a llevar a algo más exacto. Para que ustedes lo revisen, miren lo que estoy haciendo. Les voy a mandar ahora al chat la pregunta. Aquí está para todos. Everyone. Ahí va a aparecer en el monitor. Ahí está. Es un link gigantesco, lo sé. Cópienlo o denle clic, déjenlo abierto por ahí para que no lo pierdan. Envíenselo al WhatsApp, como ustedes quieran. Y van a poder ver la pregunta, lo voy a checar, con toda esta explicación hacia abajo. ¿Ya? Para que la tengan ustedes. Además, video. Miren, ahí está el profe Jaime. 2 tipos de interpretaciones para que ustedes puedan calcularlo y no fallen. ¿Ya? Así que se los dejo ahí para que lo usen. ¿De qué forma se calcula la distancia de reacción? Algunos ejemplos. ¿Cuál es el correcto? C. Oscar dice C. Aproximadamente multiplicando por 3 la primera cifra. ¿Listos? Correcto. Siguiente. Los espejos de retrovisores de su vehículo deben estar. ¿Cómo deben estar? Alguien dijo que le había salido. Pau y Oscar dicen ajustados adecuadamente. Muy bien. Las luces de freno traseras. ¿De qué color deben ser? Es muy evidente. Color rojo, muy bien, Sofi. El neumático seguro es aquel neumático, uno seguro, cuya medida de profundidad en los surcos es de, Lucía y Susana, 3 milímetros de profundidad. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? Con este sistema que yo les digo que aprieta, suelta, aprieta, suelta. ¿Cuál es la función? Pau y Carlos dicen que evitar que las ruedas se bloqueen. Súper bien. ¿Qué es un amortiguador? Fíjense, alguien podría decir, oye, es un resorte. ¿Pero qué es? Es un dispositivo que absorbe energía, sirve para conectar varios brazos en movimiento, es una robusta varilla que se instala transversalmente, ¿ya? Veamos qué dicen ustedes. Hay C, aquí hay varias. CA. Carlos y Rodrigo, CA. AA. Camila y Miguelito. AA, va ganando A. Veamos si está bien. Lancémonos. Correcto. Es un dispositivo que absorbe energía. Algunas de las causas que provocan la desalineación. O sea que si yo viera un vehículo que ponga el manubrio al medio, tuviera algunas ruedas que están un poco chuecas, ¿ya? Dicen ustedes que es sobrecargar el vehículo, topar el borde de la solera, caer en hoyos, todas las mencionadas, correcto. La función del embrague es frenar el motor, darle fuerza al motor, conectar y desconectar, este gesto que hago yo. Gira y conecta. Gira, conecta. C. Conectar y desconectar la fuerza del motor. La primera señal de intoxicación con óxido de carbono es, estamos hablando del sistema de escape. Oscar, Alexis dicen vómito y dolor de cabeza. Correcto. El líquido refrigerante pasa por canales alrededor del motor hacia el radiador, alternador o carburador. ¿A dónde va este líquido? Al radiador. Muy bien. Luego, frenar y acelerar a cada rato. ¿Disminuye el gasto de combustible? ¿Lo disminuye? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero? Falso. Falso están diciendo, frenar y acelerar a cada rato. ¿Disminuye el gasto de combustible? Falso porque lo aumenta, ¿cierto? ¿Cuál es la función de los fusibles? ¿Cuál creen ustedes que es la función de los fusibles? A, nos dice Oscar. Sandra. Julio y Rodrigo. Proteger el sistema de algún cortocircuito. Excelente. La principal función del aceite, ¿cuál es? Digan ustedes, refrigerar, aumentar la fricción, ninguna de las mencionadas. Susana, Sofía nos dicen reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. Excelente, se pasaron. Miren, estuvimos
Bueno, para los que no sabían, la programación inicial de estas sesiones online es de 45 minutos. Estuvimos 1 hora 15, porque el tema lo requiere, es súper intenso, ¿ya? Así que espero que les sirva mucho y nos vemos mañana en la tercera sesión. Cuídense. Chao, chao.